Yo debo decirlo, al comienzo, cuando yo trabajé en ciencia e ingeniería, yo me veía en un laboratorio creando nuevas tecnologías, patentándolas, hasta haciendo el gimnasio para un premio en ciencias. Y luego que regreso a Colombia y comienzo a ser docente y profesora, lo que encuentro ahora que ha sido gratificante es que es como un experimento social. O sea, yo veo cada año una nueva generación con una nueva arquitectura, una configuración social, una forma de ver la tecnología y unas necesidades muy diferentes a la anterior. Entonces creo que mi alma joven se ha mantenido a través de la docencia en los cursos, desarrollando tecnología y dictando como esa unión entre la física y la ingeniería, que son los cursos que me corresponden. Hola Alba Ávila, un gusto tenerte en Historias Uniandinas. Gracias por estar acá en este segundo episodio. ¿Cómo estás? Aprecio la invitación y estoy aquí tratando de controlar todas las emociones humanas que se generan en estas entrevistas en un ambiente que, como lo ven, se huele y se ve tecnología. Ya hablaremos del espacio en el que estamos. Ahora más adelante lo vas a introducir. Tú eres profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, directora del Centro de Microelectrónica de la Universidad, ciudadana, mujer colombiana. Quiero empezar preguntándote, ya hablaremos de tu trayectoria, tu formación como profesora e investigadora, pero quiero preguntarte por un pequeño detalle y es, ¿cómo escogiste las gafas que trajiste hoy a esta entrevista? Sí, estas gafas son de titanio. Ajá. Y son las gafas que utilizo como invertidas a las gafas que utilizo para ver de cerca. Me encanta mezclar diferentes tipos de materiales y filtros para las gafas que ustedes van a notar cuando esté el reflejo de la luz. Algunos se van a ver azules, otros verdes. Creo que las gafas, en mi caso, son una extensión de mi identidad y a través de las gafas conecto con los estudiantes para poder enseñar materiales y sobre todo para notar si me están prestando atención o no, porque pues tengo otras gafas estas son simétricas, pero tengo otras asimétricas en la oficina. Entonces es muy interesante cuando las personas se quedan mirándolo a uno y notan que hay algo diferente, pero no lo pueden detectar, y ese algo diferente es una forma geométrica y está en nuestros ojos, y hay gente que se niega a verla, pero quienes no se niegan a verla siempre son los peques, que apenas notan que las gafas son asimétricas. Es el primer detalle que en menos de un minuto me menciona. Entonces en mis clases, y pues la gente que me conoce sabe que cambio de gafas dependiendo de la ocasión en la que estoy, la clase que se esté dando y el tema que se esté tratando. Entonces, ¿estas gafas son de titanio? Estas son de titanio. Ya, listo. Es que están aquí cortadas porque son más pequeñas. Ajá. Entonces, háblame una cosa pequeña del titanio, alguna cosa como que uno podría enterarse sobre el titanio, sobre ese elemento. El titanio es bastante... es un metal, ¿no? Sí, es un metal, pues chévere que lo vean. Aquí dice Pure Titanium, que es muy importante que las gafas se diga cuál es el material, y el titanio pues es un material superconductor y además en las gafas le da esta tonalidad grisosa, pero no es pesado para llevarlo en un marco. Okay. El titanio pues lo utilizamos en la industria electrónica para sensores, para transductores, para actuadores, y a mí me encanta llevarlo en las gafas. Bueno, quiero entonces ahora seguir ya como por empezar a conversar sobre tu formación como ingeniera y física. ¿En qué año empezaste a estudiar estas carreras? ¿Cómo entraste a la universidad? ¿Por qué decidiste escoger estas dos carreras? Tú eres graduada en física de la Universidad de los Andes y ingeniera eléctrica y electrónica. Sí, pues voy a dar como un contexto. Yo estudié en un colegio de monjas. Ajá. Y la primera vocación que me llamó en Bogotá se llama el Colegio San Luis María de Montfort. Es una comunidad de monjas francesas que emigraron acá en Colombia. Tienen un colegio en Villavicencio y otro en Bogotá. Y pues el colegio, además de tener esta vocación por el servicio, tenía pues unos profesores y profesoras muy apasionados en las áreas de ciencias y en las áreas de tecnología, especialmente en física.
Entonces yo estaba decidida que ciencias era algo que yo quería hacer, pero pues también servir era otra de mis vocaciones, así que estuve en los cursos para ser novicia y como en los inicios, y luego que pues terminé el colegio salió una beca. Entonces cuando hablé con la comunidad les dije que era ingeniería y ciencias, y la comunidad pues esas carreras lamentablemente no se consideran de servicio, y creo que son posiciones muy tradicionales que tienen las comunidades religiosas, de que por cada comunidad pues existen ciertos programas a los cuales uno puede aplicar en su carrera profesional. Entonces ahí cambié, hice el primer switch de ir a trabajar en una comunidad para venir a la Universidad de los Andes. Mi padre trabajaba en una empresa que se llama Eternid, y allí pues nos becaban, nos pagaban pues todo el programa de pregrado, y por eso resulté aquí. Mi hermano ya también, Carlos Ávila, había estudiado aquí, es físico, ingeniero eléctrico, y pues él también me inspiró y me motivó para estar en estas carreras. Entonces así es como llego a la Universidad de los Andes con una beca de la industria, que hoy agradezco a Eternit, este programa que permite que pues los hijos y las hijas de sus empleados, en nuestro caso 2 miembros de mi familia, estudiáramos en la Universidad de los Andes. ¿Por qué me llamó la atención los Andes? Yo pues apliqué a la Nacional, apliqué a la Javeriana, y en ese entonces pues esta era la que tenía doble programa en pregrado, y así es como pues tomo la decisión de iniciar física y luego ingeniería. También no encontré en Colombia una carrera que uniera las dos. A mí me gustan los fundamentos de las ciencias, pero también me gusta usar las manos y ver cosas aplicadas, ver productos, y que esos productos le lleguen a otros seres humanos, sea para modificar o transitar cualquier condición que tengan. Sería muy deseable que todo cambie en mejora de la vida y la calidad de vida de un ser humano, pero si le ayuda a que transite a otro estado diferente, para mí la tecnología ha tenido sentido. Chévere. Y cuando pasaste por estas dos carreras, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con los transistores, como con los materiales, pero también con las ideas físicas? Porque una de las cosas que tú trabajas es la nanotecnología, ya hablaremos de eso, que tiene que ver con lo pequeño, con lo diminuto, con el átomo. ¿Cuáles fueron esos primeros acercamientos y cómo empezó a marcarse un camino de investigación que luego fuiste haciendo en el exterior y luego devolviéndote? Sí. Cuando yo estuve en los Andes, pues llegaban los primeros computadores, los servidores, teníamos hasta ahora llegando a internet. Entonces durante la carrera yo aprendí a utilizar todas las tarjetas de perforación, y pasamos de las tarjetas de perforación a dispositivos semiconductores que cada vez empezaban a ser más pequeños, y que no solamente permitían la comunicación más rápida, sino tomar fotos, grabar sonido, trabajar con procesadores multifuncionales con mejores características tecnológicas. Entonces nosotros comenzamos acá en la universidad viendo los computadores grandes que ocupaban casi un salón, a ver los computadores de escritorio. Y ¿eso más o menos en qué año? Eso fue en los años 90. En el colegio pues nosotros no tuvimos computadores. Yo soy de la máquina de escribir y me encanta decirlo porque cada tecnología nos ayuda a desarrollar algunas habilidades. En mi caso, la máquina de escribir, en el colegio nos enseñaban todo el teclado, y uno no debería ver el teclado para tipear. Entonces en este momento yo no necesito ver el teclado del computador para tipear, y eso tiene una habilidad que uno utiliza todos los dedos cuando uno hace mecanografía, y eso era muy particular de estos colegios. Llegamos a la universidad, entonces tenemos computadores, podemos trabajar en simulaciones. Yo trabajé en un inicio con todo lo que es la simulación de transporte de electrones en materiales semiconductores, y ahí cuando empecé a entrar a ese mundo de materiales, porque estudiamos ingeniería eléctrica y electrónica en el programa al cual estoy afiliada, porque ingeniosamente creamos electrones, movemos electrones, destruimos electrones, almacenamos electrones, y esa capacidad de llevarlos a escalas macro o a escalas micro o a escalas nano es lo que permite que tengamos electrónica, microelectrónica y nanoelectrónica. En esa parte de la física pues yo comencé a estar en estado sólido,
que era el estudio de la física dentro de los materiales, y luego pues digo, ¿cómo voy a hacer esto, llevarlo a la práctica? Entonces aparecen lo que son los diodos, los transistores, los microprocesadores, y de ahí comienzo una carrera en electrónica, que en ese momento pues era el boom de nanotecnología, de cómo hacemos que esa tecnología a una escala de 10 a la menos 9 metros sea útil. Entonces mi tesis se enfoca, y que ojalá pues puedan colocar una foto, yo se las administro, en diseñar e implementar el primer microscopio de efecto túnel en Colombia por un costo bastante reducido, que podía hacer que cada persona que quisiera experimentar cómo mover átomos y cómo detectar los átomos, pues pudiera hacerlo. ¿Tu tesis de pregrado? Esa es mi tesis de pregrado. ¿En ingeniería? En ingeniería, y que unió ingeniería y física. Esa tesis fue premio León de Grave a la mejor tesis en Colombia, pero pues más que el premio, para mí lo que se lograba es que la tecnología se puede colocar en manos de quien quisiera en ese momento, con recursos que había dentro de espacios de reciclaje tecnológico. Yo realicé la tesis en el Centro Internacional de Física, tuve la fortuna de ser joven investigadora de Colciencias en ese entonces, y seguí una trayectoria de becas como becaria en el doctorado que hice en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con una beca de programas del gobierno nacional. Entonces, pues yo he estado entre lo privado y lo público, porque yo no creo que tengamos que estar divididos, y eso lo vi desde que estaba en mi pregrado. El realizar mi tesis allí con físicos tanto teóricos como aplicados, y físicas teóricas y aplicadas, con acceso a un montón de tecnologías que necesitaban una nueva vida, fue lo que me permitió crear este microscopio, pues de cosas que ya existían, pero que pues se pusieron en una segunda vida, en reciclaje, para generar este microscopio de efecto túnel. ¿Me puedes describir en qué consiste un microscopio de túnel? Un microscopio de efecto túnel lo que hace es que considera que se tienen dos electrodos, un electrodo que va a estar en forma de punta como si fuera un lápiz, y otro electrodo que es planar, y sin que estén en contacto, aplicando un voltaje, logra que los electrones de una superficie salten a la otra sin estar en contacto. Que si estuvieran en contacto, pues hay transporte electrónico por el contacto, pero aquí están separados. Entonces los electrones tunelan de una superficie a la otra, y ese tunelamiento nos permite dar información acerca de la morfología, de la acumulación de carga en diferentes partes de la superficie. Entonces ese fue pues mi primer acercamiento a nanotecnología, pues sobre todo aplicada. Estamos hablando de 1995, de ahí surgió la necesidad o la motivación de hacer un microsistema que reemplazara todo ese microscopio y lo hiciera como un solo chip, y entonces ahí estaba la maestría en ingeniería eléctrica, que ya fue apoyada, digamos, por todos los programas que tenía la universidad en la Facultad de Ingeniería como asistente de maestría. Ahí le hiciste. Entonces, acá en Los sí, Andes. yo aquí dictaba algunas de las clases relacionadas a electrónica y también relacionadas a física de semiconductores. Entonces ahí pues me ayudó a estar conectada a los temas que pues quería seguir aprendiendo, y luego de terminar la maestría gané una beca, que es la beca de la Fundación Mazda, también por el trabajo en física en estado sólido, en nanoelectrónica, y luego pues viene la beca de esta del Reino Unido, donde estuve en el laboratorio Cavendish, uno de los laboratorios que pues lideraba en ese momento todo lo que era transporte electrónico, efecto Hall cuántico, materiales dos-dimensionales, y lo que yo iba a hacer allí era estudiar los límites del transporte térmico en dispositivos electrónicos, porque pues todo lo que tenemos acá incluso me sirve para dar ese ejemplo. Su celular se calienta si ustedes lo tienen en el bolsillo, su computador se calienta cuando está operando, su tablet. Eso pasa porque los materiales oponen una resistencia al flujo de electrones. Yo quisiera que ellos llevaran solo la energía de un punto a otro, pero como disipan, pues hay calor. Y desafortunadamente no hemos
tenido la capacidad de utilizar o reutilizar ese calor para que se convierta también en energía de alimentación para los diversos gadgets electrónicos. Entonces hoy la disipamos, pero la pregunta que nos hacíamos en ese entonces era cuáles son los límites de disipación térmica en dispositivos semiconductores y electrónicos, especialmente cuando se reducen las escalas de estos dispositivos. Entonces eso me llevó pues a Cambridge, que abrió otro mundo para mí. Cambridge es como lo muestra la película de Harry Potter. Realmente existen personas que llevan muchísimos años con una formación intelectual bastante avanzada, porque pues tienen además todos los recursos que les da el gobierno y las diversas unidades de financiación. Entonces allí pues el director de tesis, Charles Smith, me hizo abrir los ojos a toda esta formación en la jerarquía de lo que es la práctica de la ciencia y las aplicaciones en ingeniería. Y pues allí me reuní con varios premios Nobel, y también con Stephen Hawking en algunas clases, en algunos seminarios también, y con Alex Game, que es el premio Nobel del grafeno. Entonces poder conversar con personas con, digamos, esta alta trayectoria y también con una comunidad multicultural, porque estuve con gente de Taiwán, gente de Rusia, estudiantes de Corea, estudiantes latinoamericanos, ingleses y de Estados Unidos, hablando sobre física, pues eso también me abrió una forma de conectarme sin que estuviéramos en los mismos proyectos, pero los retos se discutían en la cafetería. En el Cavendish hay una cafetería que uno sale y está llena de tableros, y entonces si alguien tiene una ecuación que no resuelve, un reto experimental o un tema teórico, pues todos se paran a ayudar a desarrollarlo. Ese es un punto que creo que hace que la ciencia sea de conexiones humanas a través de retos que pone la ciencia, pero que colectivamente se pueden trabajar y no solamente individualmente. Entonces allí ya terminé pues mi doctorado cerca del 2003. Tuve la fortuna de trabajar también con gente de otras disciplinas, como Ajit Singh, un líder en corporate governance. La universidad tiene esta facilidad de tener asistentes para cada profesor senior, que no son necesariamente del mismo campo. Entonces allí aprendí sobre la economía corporativa, y sobre todo pues estuve conectada de alguna forma a Latinoamérica, porque los gobiernos que le pedían consejo a este profesor eran los gobiernos latinoamericanos, lo cual era muy satisfactorio para mí, no desconectarme mentalmente del continente, de lo que estaba pasando aquí. Pues la economía es esencial para que pueda haber ciencia y desarrollo de tecnologías. Y pues yo tenía también, digamos, un compromiso con las becas que ofrece el gobierno, y es que tenemos que dar algo en retribución, y para mí era esencial que lo que yo hacía en esa universidad se pudiera hacer acá. En ese entonces, digamos, los laboratorios acá eran muy limitados, lo que había más era un desarrollo teórico, tanto en física como en ingeniería, y voy a mencionar en ingeniería la palabra sería diseño. Diseñábamos microsistemas y diseñábamos memorias RAM y diseñábamos sensores, pero se fabricaban en otros lados. Entonces mi misión, cuando volví, dije yo quiero que la gente pueda trabajar experimentalmente en nanotecnología, en nanoelectrónica, y sobre todo también desarrollando nuevos materiales para esas aplicaciones en electrónica. Entonces los Andes ofreció un puesto como profesora. Yo decidí que fuera ingeniería porque pues quería experimentar también el crear tecnología para comunidades, que creo que Colombia ofrece ese laboratorio que es único, con diferentes etnias, razas y climas, y sobre todo con problemáticas que son únicas en cada región del país. Entonces cuando uno desarrolla algo aquí, está seguro de que, o está segura en mi caso, que va a estar en las manos de personas y que van a ayudar a mejorar esas tecnologías, y las condiciones que tiene Colombia pues no siempre se encuentran en otras regiones. Entonces para mí esa era pues una meta. Comenzamos generando los cursos que tenían que acompañar, buscar los recursos para
montar un centro de microscopía donde tuviéramos microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica y luego pues una pequeña sala de fabricación para trabajar con sensores y microsistemas y materiales, que es lo que tenemos en el tercer piso, y luego pues tener este laboratorio que es una evolución de esos laboratorios ALMA, Additive Layer Manufacturing o manufactura aditiva por capas, donde aquí ya hay impresoras 3D, hay equipos para hacer impresión de PCBs con tintas conductoras y también hay equipos como CNCs para hacer otro tipo de fabricación de PCBs, porque entonces tenemos que poder fabricar en tiempo corto aquí y luego si queremos hacer una fabricación más especializada a escalas más pequeñas, pues vamos a la sala limpia que está en el tercer piso. Entonces la idea es seguir creando espacios donde los estudiantes puedan generar prototipos. En el departamento, pues como trabajamos con nanotecnología, trabajamos también en el diseño electrónico. Ese diseño electrónico implica que hay un hardware y hay un software y hay una interfase. Para mí es esencial en la formación de todos los ingenieros e ingenieras, y ahorita podría presentar algunos ejemplos en que desarrollamos tecnología para otro ser humano, y eso implica desde los botones, de cómo se ve el empaque, cómo se va a extraer la información, cómo se va a desplegar la información. Tenemos algunos ejemplos de esto en Monitoreo Ciudadano, un proyecto en el cual tenemos varias sondas de agua que pueden verlas también en una página. La que está desplegada en la parte de atrás es Camaná. Son dos proyectos, Monitoreo Ciudadano y Camaná. Camaná es un ejercicio que hacemos aquí en el río que está detrás del campus, donde los estudiantes pueden ir y ver, está una planta de tratamiento de agua y ver cómo se extrae esa agua y llega aquí al eje ambiental. Y es muy importante que cuando vemos el agua no tenemos superpoderes para dar el pH y la conductividad y la cantidad de oxígeno y la turbulencia, entonces tenemos que, como en los superhéroes y las superheroínas, a través de tecnología generar estas capacidades. Entonces tenemos sondas de 2 parámetros para calidad de agua hasta 4 y 5 parámetros que seguramente la cámara las va a mostrar. La última tiene la forma de una tortuga, la trabajamos para una comunidad en el Guainía, que se ve reflejada en la imagen que tomó el gobierno nacional para el plan de desarrollo. Y la idea en esta, tenemos 5 sensores, es que la comunidad se apropie de las tecnologías, ayuden a codiseñarlas, nos reten en constante mejora. La mejora no viene desde una idea centrada en la tecnología, sino desde la parte humana. Quien la usa es la persona que nos tiene que decir cómo la va a operar. En este caso tenemos un display y aquí están los sensores de temperatura, de oxígeno disuelto, de pH y de conductividad. La idea es que se pueda introducir en el agua para medir los parámetros de agua superficial. Y como esto, pues tenemos desde un tarro de chocolisto de donde inició el proyecto, un tarro de agua, tenemos cajas de breakers. Alba, una pregunta, te interrumpo ahí. ¿Este proyecto cuándo empezó a Este proyecto comenzó en mayo de este año, logramos la financiación en febrero a partir de IEEE Humanitarian Technologies. Y pues contactamos a la comunidad. En este momento es un reto trabajar en comunidad. La ingeniería también le enseña a uno que la interfase no es solamente la interfase de tecnología, sino de las condiciones sociopolíticas. Las comunidades con las que estamos están en la frontera con Venezuela y están en una zona de explotación minera. Entonces, en proyectos anteriores en otras comunidades logramos que la gente mande datos y fotos y un perfil de la persona que colecta las fotos. En este caso, por temas de seguridad no pudo ir todo el equipo porque pues la parte del ARL cubre hasta cierta, protege hasta cierta parte de lo que es el quehacer de la práctica de la ingeniería en el campo, pero no de... Pero ya les han empezado a suministrar datos. Sí, ellos ya nos enviaron datos, ya se hizo el taller y logramos con este proyecto algo esencial para mí. La tecnología la genera la ingeniería, pero la tiene que utilizar otra comunidad. Entonces fue una geocientífica que también tiene un corazón de antropóloga la que fue y dio los talleres luego de aprender con nosotros.
enviamos también un estudiante a campo y ahora pues ellos tienen las tecnologías y ellos están enviando los datos. Igual que envían los datos, pues también dicen qué cosas no sirven y qué cosas tenemos que cambiar, y en eso yo estoy segura que pues esto tiene que seguir evolucionando, ¿no? Claro. Ese es uno de los proyectos. Pues yo creo que así como ejemplos de otras tecnologías que están desarrollando los ingenieros, estos son proyectos de prototipado a escala de tecnología de desarrollo TRL3 a TRL4, que es un sistema para el monitoreo de la producción de hidrógeno. ¿Y qué para la producción de Esto hidrógeno? es para temas de transición energética cuando queremos hidrógeno. Esto es Naranjelo, que es un cuadrúpedo, es un robot, que es importante que veamos aquí la capacidad que tienen los estudiantes en el desarrollo de toda la parte de hardware del sistema de movimiento de las 4 patas, de la sincronización para ese movimiento, pero también se simulan los movimientos y este sistema puede evitar obstáculos. La idea es que este tipo de robots se utilicen para transporte de bienes, de productos en áreas que lo requieran, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo. Yo pues trato de mostrar siempre que es importante un prototipado de ideación rápida. Esto es Helmi, un producto que sacamos con una empresa para la protección de la vida de los moteros. Uno va en el casco, el otro va en la moto, y estas son las cajas que sacamos para los usuarios y las usuarias, las moteras y moteros en Colombia, pero comienza un desarrollo que me encanta mostrar la evolución con prototipado rápido, prototipado que hacemos aquí de 3D, para luego llegar a un producto con una interfase que implica que la gente va a utilizar guantes, y entonces por los guantes la sensibilidad del uso de los botones es diferente, los colores se pueden personalizar, y pues el material, cuando ustedes lo vayan a tocar, los que están aquí conmigo, pues van a notar que es un material bastante agradable al tacto. Entonces la electrónica se convierte en algo de diseño porque los colores, el logo tiene que sacarse. Nosotros también estamos en un reto de poder generar otras formas de fabricación, y por eso voy a mostrar aquí algunos circuitos que ahora hacemos planares con impresión 3D. ¿Qué significa circuito planar para los que Un circuito planar es que generalmente montamos los circuitos con elementos discretos, se compra el componente del capacitor, el inductor y la resistencia para hacer filtros, por ejemplo, pero ahora pues los hacemos en una PCB todo integrado, claro, es más grande, y lo hacemos por impresión 3D, también plano, o lo hacemos también por impresión, los inductores y los capacitores los hacemos por impresión de tintas conductoras y los hacemos por CNC. Esto es necesario porque en esta era que queremos la renovación, digamos, o el renacimiento de la industria de semiconductores, que tiene 2 ejes en Latinoamérica, uno y en Europa se llama el Chip Act y el Chip Alliance, y es la idea de que estos conflictos con China han demandado que Europa y América tiene que diseñar, producir y utilizar sus propios chips, y por eso es necesario que nosotros a nivel de las universidades mostremos a los estudiantes diversas técnicas de fabricación de esos componentes que antes comprábamos discretos, que pueden tener 2 escalas de trabajo, la escala que es nano o la escala que es micro, o a la escala de centímetros, donde lo podemos hacer aquí en el laboratorio, y ellos pueden generar diferentes modelos, y es decir, eso les abre los valores de inductancia y capacitancia y resistencia que podemos tener. Creo que esto también lo deberíamos llevar a los colegios, porque la formación del empleo que va a tener esta nueva industria y la reconexión de los semiconductores demanda que los cursos deberían ser desde primaria, deberíamos mandar a hacer a los niños circuitos y a las niñas, y en eso nosotros pudiéramos trabajar. Pregunta, cuando dices que Latinoamérica y Europa deberían o están empezando a ponerse las pilas con lo de los semiconductores, ¿en Latinoamérica específicamente en algún lugar está ya fabricando? Pues aquí en Latinoamérica existen 2 centros, uno en el INAO en México, el otro está en Brasil para fabricación de memorias, y algunas universidades tenemos salas de prototipado, salas limpias como la que hay aquí en los Andes. La idea es que los estudiantes se expongan a los procesos básicos como metalización, ataques químicos,
litografía, en el centro de microscopía podemos hacer nanolitografía y también procesos que esperamos sean de manejo de otros materiales que combinen no solamente los tradicionales de semiconductores, sino nanocompuestos, que son compuestos que involucran dos fases de un material a nanoescala y un polímero, con el fin de hacerlos piezoeléctricos, triboeléctricos, y es que estos materiales puedan trabajar en conversión de energía. Entonces, una pregunta, para la gente que nos escucha, que no necesariamente está y que nos ve, que no está familiarizada necesariamente con, digamos, estos términos de la ingeniería eléctrica y electrónica, ¿cuál sería el lugar de los semiconductores hoy en día? Porque mencionaste a Taiwán y hoy en día la gente dice, bueno, los semiconductores son casi que una pieza de geopolítica clave. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste un semiconductor y para qué lo necesitamos en el siglo XXI? Un semiconductor, pues lo más fácil que vean es si ya cargan su celular o cargan las llaves de su carro o tienen un sistema inteligente montado, una chapa inteligente en sus casas, allí están controlando los electrones, los semiconductores. Entonces, si tenemos que hablar de ellos y quieren saber más, obviamente están invitados a venir aquí a la Universidad de los Andes, buen café, buen chocolate y una charla técnica ingenieril. Siempre será divertido tenerlo con cualquier ciudadano o ciudadana en Colombia. El tema de materiales es, hablamos de materiales que conducen muy bien la carga eléctrica, que son los electrones. Otros materiales lo conducen parcialmente y otros materiales no lo conducen. De eso está hecho toda la tecnología eléctrica electrónica, aislantes eléctricos, semiconductores, parcialmente conductores y materiales conductores. De los conductores les invito a que hagan un ejercicio. Revisen en la ciudad cuántos cables hay caídos y por qué están caídos. Revisen la ciudad cuando usted está caminando y vea un hueco y dice, esto no es cobre. Cobre es un material conductor, nos encanta en Colombia y le hallamos una segunda vida por una economía formal o una economía informal, que son los robos de los materiales conductores. Eso es importante que lo veamos, pasa por todo lado. Y también los invito, tengo la grabación aquí si quieren después ponerla, las personas que reciclan materiales en Colombia son fenomenales. Cuando escuchamos el carro de se le compra la chatarra y la chatarra se le compra el cobre, el hierro, hay algunos cacharreros y cacharreras que dicen le compramos los semiconductores y a mí me encanta escuchar eso en Colombia porque hace mucho tiempo no sonaba, ¿no? Entonces, cuando pasa la persona que viene aquí cerca a los Andes, yo salgo y la saludo y yo le digo, ¿usted cómo diferencia cuál es hierro, cuál es cobre, cuál es aluminio? Y él me dice, profesora, yo tengo una herramienta aquí especial, entonces carga un magneto. Y con el magneto identifica qué aleaciones contienen hierro o qué es hierro, y luego con el sonido sabe qué es aluminio y por el color sabe qué es cobre. O sea que básicamente cuando usted deja sus diversos electrodomésticos, su computador, pues dentro hay unos materiales que esta industria informal le busca una segunda vida, pero que además sabe diferenciarlos de una forma natural, que creo que eso es uno de los aportes que tiene ser científico, científica, ingeniera o ingeniero en Colombia, y es que estas condiciones que nos ofrece nuestro ambiente nos hace únicos para resolver problemas, ¿no? Háblame un poco de eso, porque has mencionado en distintos momentos en esta conversación esta idea del reciclaje, como de la reutilización de materiales, y me da la impresión, y quisiera que me contaras como cuál es tu acercamiento, o que hablaras más de eso, de por qué esta idea del reciclaje de materiales, de usar nuevas cosas que ya se quemaron o de tratar de darle nueva vida. Pues literalmente en la tabla periódica tenemos todos los elementos que encontramos de lo que están hechas todas las tecnologías. Pero resulta que la abundancia en la extracción de estos elementos, que son nuestros insumos, pues se está escaseando. Si seguimos al crecimiento que vamos con carros eléctricos, espacios eléctricos, espacios inteligentes, más bien lo llamaría, pues estamos acabando con los insumos con los cuales podemos tener esas tecnologías y por eso es importante que se puedan reciclar. Pero lo otro es que no podemos impactar más al ecosistema ni a nosotros mismos con materiales que no sean amigables. En el caso de electrónica, pues nosotros utilizamos soldaduras a base de plomo que no deberían utilizarse. ¿Por qué se utilizan? Porque es más económico. Entonces necesitamos cambiar esas soldaduras, necesitamos cambiar estos materiales que puedan afectar y necesitamos darle una segunda vida a todo lo que no estamos utilizando. En eso va a ser un llamado en especial por las baterías. Tenemos en Colombia
y puedo decirlo aquí, si pudiera mostrarles, tenemos baterías que se han vendido como parte de equipos en varias regiones del país, pero estas baterías comienzan a mostrar fallas porque se incrementa el volumen de la batería y se reduce su capacidad. De esto puedo mencionar, y hay fotos en internet de clases que he dado a las comunidades indígenas que tienen celulares, pero los celulares tienen barriga, porque la barriga es por la expansión de la batería, que ya no tiene un ciclo de vida sano, ni para que esté cerca a un humano o en una comunidad. Entonces tenemos ejercicios que les enseñamos que la física permite ver que una batería con barriga tiene menor área de contacto y puede rotar, y una batería que esté sana, con una mayor área de contacto, no puede rotar. Entonces a veces tenemos que enseñarles a las personas y a las comunidades reconocer cuando alguno de los elementos en sus teléfonos están dañados, y las baterías es uno de ellos. Está pasando con los carros eléctricos. Sofasa demuestra autonomía en trayectos de 400 kilómetros, pero el tema es que todos los carros, si los miramos debajo de las sillas, ese es el arreglo de baterías que tenemos. Si las baterías se dañan, el usuario es casi un usuario ingenuo o ingenua, porque asumen que en la pantalla les van a mostrar la capacidad y la carga que tiene. Pero generalmente lo que ocurre, y lo he visto acá, y pues lo digo de forma caricaturesca y me río de mí misma también, cuando vemos un plug o un enchufe, queremos conectar todo el enchufe. Yo a veces veo 2 carros conectados, la red tiene 16 amperios, están pidiendo 30, llegaron a las 6 de la mañana y salen a las 8 de la noche y no se ha cargado su carro, porque no hay una alfabetización de cómo se deben cargar estas baterías y qué implica cargarlo en espacios como las universidades. Lo otro es, en los temas de baterías compramos computadores de segunda, tablets de segunda, celulares, y vamos a comprar carros de segunda, pero no existen aplicativos que nos digan cuál es el estado de salud de esas baterías que permitan que esa tecnología siga en uso. O en su defecto, cuando acaben la vida de esos equipos, cómo esas baterías pueden pasar a ser la alimentación de otros equipos. En Colombia pues nos pasa mucho porque en el desarrollo de nuevas tecnologías todo lo que hay acá requiere de baterías. Esta sonda, que es una sonda que es la del proyecto Camaná, nosotros la dejamos completamente abierta para que la persona reconozca dónde está la batería, qué tamaño tiene la batería respecto a la tecnología que hemos diseñado, y sobre todo para que note los cambios de volumen que se pueden presentar cuando llevamos este tipo de proyectos a zonas de alta temperatura y alta humedad. Pregunta, ¿cómo es tu relación con los estudiantes y con la docencia y con la pedagogía? Pues yo creo que siempre es un reto comunicarse con nuevas generaciones. Yo debo decirlo, al comienzo, cuando yo trabajé en ciencia e ingeniería, yo me veía en un laboratorio creando nuevas tecnologías, patentándolas, hasta haciendo el gimnasio para un premio en ciencias, y luego que regreso a Colombia y comienzo a ser docente y profesora, lo que encuentro ahora que ha sido gratificante es que es como un experimento social. O sea, yo veo cada año una nueva generación con una nueva arquitectura, una configuración social, una forma de ver la tecnología y unas necesidades muy diferentes a la anterior. Entonces creo que mi alma joven se ha mantenido a través de la docencia en los cursos, desarrollando tecnología y dictando como esa unión entre la física y la ingeniería, que son los cursos que me corresponden. Trato de ser muy empática con la neurodivergencia. Conozco que hay estudiantes que presentan parciales a oscuras, pues lo hacen a oscuras, otros necesitan audífonos para los sonidos, otros estudiantes no pueden diferenciar el color, y en ingeniería casi que en todo lo que ustedes ven acá, si les muestro aquí otro de los proyectos de los estudiantes, un controlador de vuelo para UAVs de ala fija, pues el color está en todo, el color está en los cables, está en los componentes, está en el empaque, y ahí están los estudiantes saludando. Entonces, ¿y ese aparato para qué funciona? Una persona, ya te digo, una persona que no detecte el color no podría diferenciar los componentes, no podría diferenciar toda la iconografía que nosotros colocamos para alto y bajo voltaje, y no podría diferenciar cómo hacer las conexiones. Entonces, en la clase yo debo hacer ajustes razonables de acuerdo a lo que requieren los estudiantes, ¿no? Me interesa mucho que crezcan, y entonces trato de que asistan a conferencias, vayan a pasantías, y sobre todo que utilicen algunos de sus hobbies con pasión, conectados a lo que es el desarrollo de la ingeniería. Entonces, yo tengo estudiantes
que les encanta el diseño y les interesa, por ejemplo, el efecto que tienen los zapatos, entonces han hecho electrónica para los zapatos. Tengo estudiantes que les gustan las raquetas o hay deportes con raqueta, entonces han hecho electrónica para ello. Tengo estudiantes que les encanta la música, entonces han desarrollado procesamiento de señales o sensores para cambiar la tonalidad de las cuerdas. Tengo estudiantes que les encanta su familia y tienen papás o mamás o abuelos o abuelas mayores que tienen una limitación para el uso de tecnologías de pantallas táctiles y han dedicado sus tesis al desarrollo de sistemas para medir la limitación que pueden tener las manos al incremento con la edad. Entonces, trato de conectarme de acuerdo a lo que les gusta, pero pues sí tengo un eje central que es ingeniería de materiales y ciencia de materiales en nanotecnología para aplicaciones en energía y sensórica, ¿no? Entonces eso, y pues hoy tengo el placer de tener una de las estudiantes que trabajó conmigo hace un tiempo. Ya he visto 22 generaciones, llevo 22 años con los Andes y creo que la otra cosa que hago en las clases es que conecto temas. Entonces me interesa muchísimo que la física no sea la física que no está en sus vidas. Entonces cuando nosotros tenemos aquí el ruido del aire porque tenemos un hueco en el edificio, pues la idea es que ellos sepan que hay diferentes modos de las ondas sonoras. Cuando vemos que algo se calienta, pues que sepan que eso también es un transporte de energía, que cuando algo vibra es transporte de energía. Una anécdota que tengo es que el semestre pasado tembló en Bogotá, en Colombia, y yo estaba dictando clase y la clase era de ondas. Y resulta que pues yo lo que les dije es que era fascinante tener el movimiento sísmico, que eran ondas mecánicas, empezamos a hablar de amplitud y frecuencia y yo no podía parar, no salimos, luego me llamaron la atención por no salir, pero era un momento único el poder hablar de ondas cuando la naturaleza nos daba ese regalo. Obviamente que pues eso tiene unas regaños, jaladas de orejas. Bueno, Alba, antes de pasar a hablar con Cindy, tengo como 2 bloques de preguntas que está muy chévere la conversación y para los que nos ven y nos escuchan estarán diciendo, bueno, pero ¿dónde está esta gente? Que no hemos introducido el espacio en el que estamos. Estamos en el sótano del edificio Mario Lacerna en la Universidad de los Andes, en el laboratorio ALMA. Estamos en el sótano del laboratorio que se llama Additive Layer Manufacturing y A es porque tengo 2 A's, uno en mi nombre y en mi apellido. Pueden venir aquí en el laboratorio 0013, pero también pueden ir a los laboratorios que tenemos acá para manejo de proyectos en electrónica y en eléctrica. Podemos ir también en la sala limpia en el 3er piso, tenemos una cámara anecoica, tenemos un laboratorio de electrónica de potencia. Esto todo pertenece al departamento y trabajamos en un centro de microscopía que seguramente Cindy les va a contar su historia que comenzó allí, que también nos ha servido para formar a los estudiantes, pero sobre todo también tenemos otros espacios que vale la pena que visiten, como la biblioteca, que es la sala Rubik. Los invito, ahora estoy dictando un CBU que se llama Cyborgs y Poshumanos, tejidos entre ciencia y tecnología, que lo dictamos allí con varios robots, como Nao, Opera, Nova, y a veces pues también por aquí hay algunos que nos dejan las empresas para apoyar en sus servicios de negocio a negocio o servicios de negocio a cliente, y es que la electrónica está detrás tanto de la robótica social como de las tecnologías que llevamos para monitoreo ciudadano. Bueno, entonces la primera parte de este bloque es, tú acabas de decir, llevas acompañando a 22 generaciones, ¿no? Estás vinculada desde el 2003 como profesora, ¿cierto? Quiero preguntarte por el tema de género y de ser una ingeniera mujer dentro de un mundo muy masculino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido eso a lo largo de tu carrera? Pues sí, somos pocas. O sea, yo no era muy consciente de esto en mi casa porque somos 3 hijas y 3 hijos, pero cuando empecé a estudiar en la universidad noté la diferencia en el número de compañeras y compañeros. Luego cuando fui docente noté la diferencia entre el número de estudiantes, ingenieras e ingenieros, y físicas y físicos, y empecé a notarlo luego a nivel profesional en grupos en los cuales técnicamente somos 2 ingenieras en un grupo de 10 personas o en una clase 4 ingenieras en un grupo de 40 estudiantes. ¿Por qué crees que eso pase como culturalmente? Yo creo que en Colombia han habido varias
juegos de rol en cuanto a lo que pueden estudiar las mujeres y los hombres. Me pasó a mí cuando yo dije que iba a estudiar ingeniería física, incluso la empresa que me iba a patrocinar me dijo, mejor otras carreras que sean más amigables para el género femenino. Y yo dije, no, yo quiero ingeniería física. Y pues en este momento vemos que aún en los departamentos, sobre todo eléctrica y electrónica, sí hay unas discrepancias. Hay 200 programas en Bogotá, creo, y en todos encontraríamos la misma distribución, y es menos de un 10% a nivel de profesorado. Y pues lo que yo quisiera siempre es ver más, pero verlas en las mejores condiciones. No queremos ver más ingenieras en las mismas condiciones que hemos estado otras. En los Andes pues han habido muchos esfuerzos por igualdad de sueldos, igualdad de actividades, igualdad de trato, y para eso hay una serie de políticas que se han implementado. Yo trabajo con un grupo que se llama WITRAL, que es un grupo a nivel de Latinoamérica, y con Silvina Ponce y con Lilia Mesa venimos llevando unos talleres. Son dos físicas, una en México y otra en Argentina. Comenzamos este esfuerzo desde el 2011 de tener eventos que se llaman Mujer, Ciencia e Ingeniería, o taller de habilidades para la práctica de la profesión en ciencia e ingeniería. En eso enseñamos que no es necesario tener solamente una cabeza gigante como lo dibujan en las caricaturas, sino que detrás de cada científica y científico, ingeniera o ingeniero, existe un ser humano, y ese ser humano requiere, primero, saber negociar un salario; segundo, saber negociar honorarios, porque asumimos que por trabajar en ciencias solamente sacar ideas individuales; saber trabajar en equipo, reconocer las condiciones laborales que existen en cada país para el trabajo en ciencias e ingeniería, y también qué significa patentar, qué significa publicar, qué significa transferir una tecnología a la industria, qué significa participar en asociaciones profesionales, qué significa la ética de la ciencia y la ética de la ingeniería, cómo somos éticos en lo que generamos, en los productos, en las tecnologías, pero también en la práctica del trabajo con otros, y esos otros pueden ser en jerarquía vertical u horizontal. Eso quiere decir grupos que trabajan para nosotros o los grupos en los que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso ha sido muy importante, lo hemos llevado a Brasil, Argentina, Chile, Honduras, México, Colombia, Perú, Ecuador. La idea es poderlo llevar a todo el continente latinoamericano, porque creemos que hay que derrumbar los mitos de solo ser brillante en carreras en las cuales requiere que la persona sobreviva en las condiciones humanas y culturales en las cuales se desempeñan, y eso tiene un gran impacto. Yo quisiera mencionarles, y ustedes me ayudan a averiguar, cuántas han sido las mujeres gerentes en Ecopetrol, cuántas han sido las mujeres que son gerentes en las empresas de energía en Colombia. Hasta ahora vamos llevando unos pinitos. Esos pinitos los pueden ver en los 100 nombres que salieron en los emprendedores y emprendedoras que sacó la revista Forbes, dentro de las cuales 60% son uniandinos, pero dentro de ese 60% me alegra mucho mencionar que tenemos ya ingenieras liderando empresas de base tecnológica. Háblame de esa como insistencia tuya, que lo has dicho acá, pero creo que en tus conversaciones, intervenciones y clases está como esta idea de desbaratar mitos y alrededor de la ciencia, de la ingeniería, como la ciencia es una cosa hermética para unos pocos, ¿no? Unos saberes y unas técnicas para hombres. ¿Cómo nació ese interés por desbaratar esos mitos alrededor de la ingeniería y de la ciencia? Por la tristeza que veo cuando voy a ferias en los colegios y la forma en que en colegios tanto privados como públicos a veces se denotan las cosas. Esto es el proyecto que yo les mencioné, que es Helmi. Pero si yo veo a Helmi, ¿es un desarrollo tecnológico? Sí. ¿Es un desarrollo ingenieril? Sí. ¿Es un desarrollo de diseño? Sí. ¿Es un desarrollo psicológico? Sí. ¿Y es un desarrollo de ciencias? Sí. Yo lo veo de una forma integral en que todas las disciplinas participan para generar un producto. Eso lo vemos en el celular. En el celular tenemos una forma de enseñar la tabla periódica, de enseñar ingeniería y ciencia de materiales, pero a veces nos centramos en lo materialista de la tecnología y no en la integridad de quienes aportan para ello,
Para mí en los colegios los libros que se utilizan es un científico totalmente despeinado, generalmente un hombre blanco corto que no tiene estilo. Yo quisiera romper eso, pues yo tengo estilo escogiendo las gafas, me encanta la buena comida, combino colores en la buena comida, combino texturas e igual esa forma también me interesa que el producto que yo entregue es un producto integral que tiene múltiples aspectos para valorar, no como un solo producto de ingeniería, sino un producto a nosotros, digamos, el desarrollo de productos implica que cuando es un humano me toca hablar con los moteros y moteras. Yo nunca había estado en moto, ahora ando en moto, me enseñaron ahí a aprender una moto y pues yo soy de corta estatura. En Colombia las motos de alto cilindraje casi que pues toca hacer un poco de acrobacia, soy física, la elasticidad del cuerpo. No aprendí a manejar, pero pues conocí algunas de las comunidades. Eso quiere decir que la persona que trabaja en ciencia y especialmente desarrollando tecnologías, en ingeniería, pues es una persona flexible, que también tiene que adaptarse a esa comunidad, porque estas profesiones, y eso lo repito en el salón de clase, son profesiones de servicio. Yo como profesora sirvo a una comunidad, yo como ingeniera le sirvo a otra y como científica le sirvo a otra. Esas comunidades están en Colombia hoy y por eso los proyectos y publicaciones que tenemos, en mi caso, y quiero decirlo, este ha sido un viaje en el que yo empecé a hacer cosas para una comunidad muy reducida, que era la comunidad científico-técnica de mis áreas. Pero hoy yo quiero que los artículos que sacamos los lean cualquier ciudadano en Colombia, cualquier padre o madre de familia, cualquier abuelo o abuela, y que venga a echarle conmigo sobre estos temas de monitoreo de agua o sobre los temas de fabricación de circuitos o sobre los temas de los cuadrúpedos o los temas de monitoreo en producción de hidrógeno o los temas de controladores de vuelo en UAVs de ala fija y una estación a tierra, que son las tesis que hacen los estudiantes, porque las conversaciones tienen que ser estos temas, no solamente los temas sociopolíticos. ¿Y por qué razón hago esta invitación? Porque cuando voy a los colegios y pregunto qué científica o qué ingeniera conocen, la mayoría están muertas. O son personas, no quiero decir, son personas que aportaron y ya pasaron su ciclo de vida. Y el gobierno nacional invierte en proyectos, tenemos proyectos de centro de excelencia de 18.000 millones de pesos, en los cuales participan hasta 17 universidades. Y nadie es capaz de mencionarme una persona con vida que esté trabajando en ciencia y en tecnología en Colombia. Eso hay que cambiarlo. Si el gobierno nacional y las entidades privadas están invirtiendo en desarrollo tecnológico, pues eso toca mostrarlo en los colegios. No hay que esperar a que el producto, la persona que lo desarrolló muera para que esa persona tenga algún reconocimiento. Y yo creo que este tipo de museos tecnológicos como el que mostramos aquí, del prototipo al producto final, lo deberían hacer todas las personas en Colombia que han sido financiadas por dineros públicos, con el fin de mostrar esta humanidad de la tecnología, ese colectivo de la tecnología, y quitar ese mito de que es una persona que es súper inteligente y que tiene todos los recursos y que hace todo. Eso es mentira. Todos los desarrollos son acumulativos y en la mayoría de los proyectos de ingeniería lo que valoro es ese trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que no implica que no hayan desacuerdos, los hay y tienen que haberlos, porque ese es el reto de conectarse humanamente. Y el reto de la ingeniería, y por eso adoro la ingeniería, es que nunca está terminado un producto. Siempre hay algo de mejora, algo evoluciona y siempre hay un problema o un contexto para cambiar. Cuando los estudiantes llegan estresados en sus carreras y me dicen, no, profesor, es que voy a salirme de la carrera porque tengo muchos problemas, y yo, gracias, esa es nuestra labor, resolverlos, y esta es la carrera más resiliente que le va a enseñar que nunca usted está sin ideas para cambiar su condición, sino que van a haber muchas ideas si usted las implementa. Entonces, por eso soy ingeniera y por eso soy física practicando en Colombia. No me he querido ir de Colombia porque considero que quiero servirle a mi país. Salgo de vez en cuando, pero sigo en Colombia. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Esto fue Mirar Átomos para Transformar el Mundo, un episodio de Historias Uniandinas. Antes de despedirnos, les recordamos que no se pueden perder este próximo 30 de noviembre Volver a los Andes, un encuentro de egresados donde, entre varios otros temas, habrá conversaciones sobre lo que hablamos hoy en este episodio: innovación, tecnología y educación. Ahora sí, hasta pronto. Quédense en sintonía y esperen cada mes una nueva conversación.